Entonces, recordemos que la clase pasada, pues habíamos empezado con este tema de integración numérica, cuadraturas también le llaman, si lo quieren buscar ustedes para estudiar en su estudio independiente. Ya hemos visto que básicamente lo que queríamos era aproximar una integral de una función entendida como el área bajo una curva, utilizando unos puntos discretos que podían estar espaciados de forma no uniforme o de forma uniforme, aquí aparecen no uniforme. Y pues entonces el punto era que en esos puntos discretos solamente teníamos información de cuánto valía la función en unos puntos específicos. Eso era como nuestra restricción. Entonces sabemos cuánto valía acá, cuánto valía acá, cuánto valía acá, pero no sabemos en puntos intermedios. Y como no sabemos qué hacer en estos puntos intermedios, entonces lo que hacíamos era hacer como una interpolación en esos puntos intermedios. Y la primera regla que utilizamos, que fue esta regla del trapecio, hacía una interpolación lineal, como ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces entre cada punto se está haciendo una interpolación lineal, ¿sí? Estamos haciendo una interpolación lineal, una interpolación lineal, una interpolación lineal entre cada punto. Y el área que tenemos bajo esta curva, entonces esa área que estamos ahí em, aproximando con esa interpolación lineal, pues va a ser una aproximación de nuestra área real. Obviamente esto no va a ser completamente exacto. Vamos a tener a veces que estamos por encima, a veces estamos por debajo, pero entre más pequeña sea esta discretización, pues mejor va a ser nuestra aproximación. Una cosa que también les quiero como contar y como que quede de pronto claro que esto a veces no queda, uno se confunde en esto, no nos recuerda que está en un computador, es la siguiente. Si ustedes hacen una gráfica de cómo es el error de esta aproximación en función del número de, pues del tamaño de SH o del número de intervalos, vamos a hacerla así como para tenerla de la forma más estándar. Entonces, pero lo coloco acá. De esta forma, entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá el número n de intervalos. Entonces, entre más intervalos uno espera que tenga menos error, porque el h es más pequeño, esto es equivalente a lo que ustedes hicieron, pero nos estamos concentrando en el número de intervalos. Y aquí vamos a poner el error relativo. Si uno hace esto, matemáticamente ustedes debieron haber obtenido algo más o menos así, ¿cierto? Eso fue lo que ustedes obtuvieron, digamos que estamos en escala log-log. ¿Sí o no? Sí, profe. Más o Sí, menos. señor. Listo. Entonces uno se imaginaría que si uno tiene esto matemáticamente, entonces uno debería pues aumentar y aumentar, aumentar el n. Pero resulta que ustedes entre más aumentan el n, el h es cada vez más pequeño y llega un momento en el que ustedes, digamos que no pueden distinguir entre dos h's específicos. O las funciones, las funciones f evaluadas en esos h siguientes son tan cercanas que uno no puede distinguir entre ellas, ¿sí? Entonces resulta que matemáticamente esto es cierto, esto va decreciendo de esta forma, pero entre más intervalos tengan ustedes, más se están acercando a los límites computacionales. Entonces hay otro error que arranca en un n relativamente grande, pero depende realmente de, digamos, de mi representación de números. Se nota más rápido en los floats que en los DAOs, por eso utilizamos DAOs para que no se afecte tan rápido. Hay otro error que lo que hace es empezar a crecer cuando tenga el n muy grande. Entonces realmente en el computador, realmente lo que uno obtiene es, sí es cierto, al principio domina el error matemático, va disminuyendo, pero luego empieza a dominar el error computacional de representación. ¿Listo? Entonces no es cierto esa idea matemática en la que uno cree que entre más n tenga, mejor le dan el computador, porque eso no va a pasar porque no tenemos precisión infinita. No sé si alguno de ustedes, bueno, yo les di el rango de los n's, bueno, de los h's, que es equivalente a los n's. No sé si alcanzaron a ver este tipo de comportamiento, como que el error empezó a crecer o se estabilizó. Eso no es tan específico. Uno puede modelarlo como una raíz cuadrada, pero no siempre se comporta así. Pero uno sí ve este tipo de fenómenos cuando el n es muy grande. ¿Alguien alcanzó a ver esto? ¿Alguien de pronto cambió el rango y alcanzó a ver algo así? Si no, pues no, no pasa nada. Bueno, como no puedo ver acá el chat, entonces no puedo mirar, pero esto va a suceder. Entonces, para que ustedes no se lleven la idea en la cabeza de que ese error que calcularon es el que siempre va a suceder, eso no es cierto. Va a llegar un momento en que va a empezar a aumentar. O sea que ustedes realmente lo que tienen es como un n óptimo. Listo, tienen es como un n óptimo, una zona, perdón. Tienen un n óptimo por acá, una zona óptima. Es más, lo vamos a hacer más delgadito. Y este n óptimo
ustedes pueden obtener acá, el que les dice a ustedes exactamente, el que minimiza el error, digamos, que los lleva a la precisión relativa numérica, que en los dados sería 10 a la menos 16. Ese n depende del algoritmo, ese n depende del tipo de datos, pero uno más o menos lo puede calcular. ¿Ven? Entonces, digamos que la idea de esto que les estoy diciendo acá es que el único error en el computador no es el matemático. El error total, el error total es una suma de un error matemático, ¿listo? Que decrece con n, y un error computacional de rounding, de representación numérica, en el mejor de los casos. Entonces, como les decía de nuevo, este error decrece con n, pero este error crece. Y como es la suma de los dos, entonces hay un óptimo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y no lo vayan a olvidar. ¿Ok? No vayan a llevarse la idea en la cabeza de que esto simplemente decrece y decrece y decrece y decrece. No, no es así. Eso no va a pasar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues obviamente uno sí lo debe hacer chiquito, que pueda distinguir entre los intervalos para ir obteniendo mejor aproximación. Y pues entonces lo que hicimos la clase pasada fue implementar el método del trapecio. Sabemos que era de orden h cuadrado o n a la menos 2. Por eso yo pintaba esa curva así decreciente, o a h cuadrado. Entonces les tuvo que haber dado a ustedes una cosa, a ustedes les tuvo que haber dado una recta así, ¿cierto? Realmente, cuando graficaron el error en función de h, ¿sí o no? En log. No, profe, a mí me da una decreciente. A ver, pero decreciente implicaría que, depende cómo lo hayas graficado, ¿no? A ver, si tú tienes en el eje vertical el error y tienes en el horizontal el h, estarás diciendo que entre más grande sea el h, o sea, entre más ancho sea ese intervalo, menor error. O de pronto yo creo que tú lo graficaste en función de n. Sí, yo lo grafico en función de n. Ah, perfecto, listo. Entonces esto es en función de n o este otro es en función de h. Son equivalentes, ¿no? Porque n es inversamente proporcional a h. ¿Listo? Entonces, da igual, cualquiera de las dos está correcta. Lo importante es saber qué hay en los ejes para poder entender bien eso. Entonces, sí, lo que tú dices es, entre más n tenga, o sea, entre más chiquito es el h, pues menor es el error. ¿Sí? Eso es lo que estás diciendo. Entonces, está bien. Y esto está reflejado acá. Entonces, si yo lo grafico en log, la pendiente que se debe obtener, esta pendiente, pues debe ser del orden de 2, aproximadamente. De menos 2, perdón, cuando es decreciente. Bueno. Entonces era un algoritmo que, bueno, es fácil de implementar, es rápido, ¿cierto? Pero como todo, nosotros siempre podemos tratar de buscar la mejor manera de hacer las cosas en nuestro computador. Antes de seguir a hablar de Richardson, que era lo que habíamos hecho la clase pasada, quiero mostrarles una cosa extra y es, ¿qué pasa si yo lo que tengo es un archivo de texto con los datos de X y de X y de Y, y tengo que hacer esa integral? Entonces, miren que aquí yo tengo exactamente el mismo código. Este se llama trapezoid array, este código que tenemos acá, que lo que estamos haciendo es, yo estoy es modelando aquí un conjunto de datos, unos X y unos Fs en esta zona. Voy a aumentar un poquito la fuente para que ustedes lo vean mejor. Entonces, en esta parte acá, yo estoy modelando la creación de ese archivo, la supuesta existencia de un archivo, en donde voy a coger un vector para el X y un vector para la función. Entonces el X simplemente lo tomé como una partición y la F, el arreglo que va a guardar los valores de F, pues tiene los valores de la función hablada ahí. O sea, básicamente lo que tenemos es una columna que tiene a las X y otra columna que tiene a F de X. Pero entonces tenemos son valores discretos, ¿sí? Entonces tenemos que para este X le corresponde este valor acá, para este X este valor acá, para este X este valor acá. Es muy parecido a lo que teníamos antes, pero pues es pensando en un caso real donde tenemos estas cosas guardadas en un archivo. Entonces, ¿cómo se hace esa integral irregular? Pues es básicamente coger lo que teníamos acá. De hecho, alguno de ustedes en la clase pasada hizo eso. En vez de poner aquí h como una partición uniforme, lo que hacía era restar, ¿cierto? Restar el intervalo siguiente. Esto queda feo así. Restar el intervalo siguiente del intervalo actual en el x. Entonces, esto le sacaba cuánto era el grosor que tenía entre estas dos cosas seguidas. ¿Sí? Eso era lo que estaba tratando de obtener.
y f de x y más f de x y más 1. Eso se puede hacer exactamente acá, entonces mire que lo que se está haciendo es coger el x siguiente, acá, y restarlo del x actual o del x anterior, y con eso estamos sacando el h. Y multiplicarlo por las funciones evaluadas en esos puntos. Y eso es lo que hace uno con un archivo. Básicamente aplicar lo que tenemos acá. ¿Sí? La definición del trapecio, pero no asumiendo que las distancias son uniformes, sino simplemente restándolas. Y pues obviamente esto va a ser una aproximación más burda todavía, pero pues que en este caso no tenemos más datos. Ustedes no pueden decir, voy a hacer que el h sea más pequeño. No, porque es que los datos ya están fijos. Los datos ya tienen, ya tienen una cantidad fija de datos. Entonces no pueden hacer eso. ¿Listo? Entonces aquí toca aplicar literalmente, así literal, como les gusta decir, toca aplicar la expresión literal para calcular pues estas áreas por debajo y ya pues no podemos hacer nada más porque así son los datos y no podemos hacer el n más grande ni el h más pequeño ni nada de esas cosas. Entonces se aplica directamente lo que tenemos ahí. Si ahorita en un ejercicio que les voy a poner, voy a tratar de implementar mientras tanto, mientras ustedes trabajan algo que lea de un archivo, o sea, que veamos ese ejemplo realmente, y entonces así ustedes podrán ver cómo hacerlo leyendo de un archivo. Aquí yo me lo estoy inventando los datos, estoy haciendo los dos vectores, pero pues la pregunta sería, ¿qué pasa si realmente yo tengo que leer un archivo? ¿Cómo hago eso? Entonces, si alcanzamos, lo hacemos. Entonces, bueno, ahora sí vayamos a mejorar ¿qué? Nuestro trapecio. Nosotros sabíamos que podíamos mejorar nuestras aproximaciones numéricas, las podemos mejorar utilizando la extrapolación de Richardson. Recordemos que la extrapolación de Richardson lo que nos dice es, si usted está calculando en el computador algo que depende de una discretización, ese algo se puede escribir entonces de esta forma. Usted tiene que L es igual a la función, digamos, que busca, que depende discreta, que depende de un h, más unos términos en expansión en términos de h. Y este primer término que tenemos aquí, este alfa, es el que le llamamos el orden de la aproximación. Ese alfa, ¿cuánto valdrá entonces para trapecio? De lo que hemos dicho. 2. Este alfa vale 2, porque dijimos que el orden de este algoritmo de trapecio era 2. Muchas gracias. Entonces, para nuestro trapecio, esto vale 2. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No hay problema, me pueden interrumpir. Entonces, para trapecio, este alfa vale 2. Bueno, y entonces lo que hacíamos nosotros era calcular esta interpolación para h o para h medios, puede ser cualquier relación, pero normalmente se toma h medios, y tratábamos de despejar el valor real, digamos, mejor aproximado de nuestra interpolación, o de nuestra extrapolación, perdón. Entonces, al hacer ese cálculo obteníamos esta expresión. ¿Te la recuerdan? Esta expresión nos decía, mire, si usted quiere mejorar esa estimación que usted está haciendo, coja la estimación para h medios y súmele, pues combínelas así con la estimación para h, teniendo en cuenta el orden, esto es muy importante teniendo en cuenta el orden. Y esto le va a dar una aproximación mejor porque ahora va a estar de orden de beta por h a la, perdón, de b por h a la beta, o sea, estamos en el siguiente orden de aproximación. Y de hecho uno puede seguir aplicando para ir aumentando el orden, pero nosotros nos hemos quedado simplemente en la primera aplicación. Y esto es lo que pues vamos a implementar, ¿sí? Vamos a implementarlo. De hecho, pues ya está implementado, pero lo vamos a mejorar un poquitico para mandarle el orden de nuestra aproximación. Si alfa es igual a 2, miren que esto nos quedaría 2 a la 2 igual a 4, menos 1 da 3, entonces esta parte nos da un 3. Y podemos simplificar, entonces esto sería 4 tercios de phi en h medios menos un tercio de phi en h. Y eso es lo que ya está implementado para ustedes precisamente en este código que dice Richardson trapezoid. Entonces aquí está el Richardson trapezoid o trapezoid Richardson es la función. La función recibe el A, recibe el B, recibe el N, o sea, la interfaz es la misma, recibe una función y recibe el orden de nuestra aproximación. Entonces vamos a mirar cómo se implementa. Yo aquí puse el orden mal porque el orden es 2. Y entonces, vamos a ponerla acá. Observen que esto está aplicándolo ya para orden 2, ¿cierto? 4 por trapecio irregular, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si yo quiero h medios, es lo mismo que tener 2 veces n. Menos trapezoides no sé qué, no sé qué, sobre 3. Yo la verdad prefiero que lo escribamos de esta manera para que podamos generalizar la función.
Entonces, en este momento se abre el primer ejercicio. El primer ejercicio para ustedes el día de hoy y que va a ser calificable como nota de trabajo en clase, va a ser el siguiente. En los breakout rooms que ustedes van a tener, disculpen un momentico que la niña está gritando. Ya, entonces, como les venía diciendo, el ejercicio en este momento que se van a hacer en unos breakout rooms aleatorios, porque pues, me parece útil que ustedes trabajen en clase, tengan un bono por eso, de hecho va a ser pues, una nota como mini tarea, y además se conozcan, se sigan conociendo, porque ahorita ya vienen los proyectos finales, entonces tienen que empezar a pensar con quién van a trabajar, y pues la mejor manera es ver cómo trabajan durante estos ejercicios que hemos hecho en clase. Entonces, la tarea o el ejercicio es el siguiente. Lo que tienen que hacer es, uno, reescribir ese método para que tenga en cuenta el alfa, ¿sí? Entonces es simplemente una modificación muy pequeña ahí en lo que ya está escrito para que tengan en cuenta el orden y podamos utilizarlo después también para Simpson, por ejemplo. Dos, que es lo importante, lo más grande, hacer una gráfica del error del método del trapecio normal y del método del trapecio con Richardson. Igual a como se hizo para la tarea. Simplemente hay que meter ahora lo de Richardson para graficarlo también en la misma curva. Y lo que tienen que entregar pues es el código y la gráfica, y eso lo van a hacer ustedes en grupo, entonces solamente lo entrega una persona y el nombre de los integrantes tiene que aparecer en la parte superior como un comentario del código fuente. Si alguien no trabaja, si alguien no hace nada, pues no lo pinten ahí, simplemente. Y lo otro es, si alguien está en celular, perdón un momento. Si alguien está en celular, pues la persona tiene que ayudar. Básicamente en los grupos tiene que haber uno que comparte la pantalla, los demás le van diciendo qué hacer, o si están de acuerdo o no con lo que se está haciendo, qué probar, etcétera, como un pair programming en donde una persona programa y los demás pues van viendo qué se está escribiendo y si está correcto o no. Entonces lo primero que tiene que hacer tan pronto de entrenar los grupos es escoger o voluntariarse alguno para decir yo voy a compartir la pantalla y arrancar inmediatamente. ¿Queda claro qué es lo que hay que hacer? ¿Sí o no? Profe, solo es generalizarlo para el orden, no hace falta generalizarlo para el algoritmo, ¿sí? No, para el algoritmo ya está. Digamos que ya, mira que ya estamos llamando a trapecio irregular, entonces ya está generalizado para el algoritmo, no más. Simplemente, exacto, o sea, aquí esto es reescribirlo de tal manera que se escriba en términos del orden, que no aparezcan estas constantes mágicas 4, 3. Y con eso le pasamos, tenemos que graficar el error del trapezoide, usando solo trapezoide y usando Richardson con trapezoides. Sí, exacto, exactamente, es exactamente esto mismo. Todo lo que está acá, lo único que tienen que hacer es esta modificación y pues ir sacando los datos o pueden cambiar también la forma en que se imprime para que imprima el N, el error de Richardson y el error de trapecio de una manera que la puedan procesar más fácil. Ustedes deciden cómo hacerlo, pero pues básicamente ya está, es solamente sacar los datos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer los breakout rooms, los vamos a hacer de 3 personas. Eso es bastante, pero pues está bien, aparecen entre 3 o 4. Los vamos a crear. Como les digo, si hay alguien que está en celular, puede ayudar diciendo, sí, no, hay que meter esto otro, etcétera. Ya están los 3 y tienen 15 minutos para hacer eso. Entonces se van en este momento y ya nos vemos. Ya saben que esto es automático, yo los envío, yo los vuelvo a traer, ustedes no tienen que hacer nada y yo les voy a poner un assignment donde van a entregar eso ahorita. Bueno, entonces se van en 3, 2, 1. Listo. Empieza a compartir, por favor. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, para que trabajen ustedes ahí, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, simplemente van a quedar grabados. Entonces ya no pueden hablar cosas que no deberían quedar grabadas. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. Listo.
pues ese es el código a modificar, ¿sí? Sí. Ajá. El profesor dice que modifiquemos estas constantes y que hagamos la gráfica. Sí, que queden términos iguales. Ok, listo. Entonces, para la gráfica, gráfica.py y listo. Yo aquí tengo un código para la gráfica. Pero ya lo busco. Ajá. Ahí el archivo de los datos ya tenemos una parte, ¿cierto? Y podemos usar el mismo que el de la tarea, ¿sí? Listo. Sí, sí, sí. Entonces, y el código de Richardson. ¿Alguien tiene ahí el código la fórmula de Richardson? No, no, no ¿Saben sé. qué, chicos? Si quieren, no se pongan a cambiar lo del alfa y eso. Preocúpense en este momento solamente por la gráfica de los errores. Y luego si miramos lo del alfa. No hay problema. Ok, profe. Listo. Va a ser el anuncio en los otros breakout rooms. Aunque, sí, bueno, aunque no tenemos la fórmula ahí, podríamos podemos, digamos, solo escribir, como sabemos que el orden es 2, escribir 4 en función de 2, o sea, orden por 2, y 3 en función de 2 también, entonces orden más 1. Ok. Creo que eso serviría, ¿cierto? Sí, porque aquí falta el orden. ¿Sabes? Aquí falta el orden. Entonces, Ahí ya está el orden metido, o sea, no estamos teniéndolo en cuenta, pero ya está el orden metido en ese 4 y en ese 3. Pero como les digo, déjenlo así, esa función ya funciona bien. Van y calculen más bien lo de los errores, traten de hacer la tabla, cómo la harían, cómo sacarían esos datos, y hacen la figura, que es lo más importante. ok. Listo, vamos a una terminal entonces. Ay, rayos. Entonces, claro. Voy a dar el código acá. Ahora sí, la terminal. A ver, aquí lo que estamos modificando es el n. Lo que estamos modificando es el n, que modifica el vector. Entonces, pero Ahí sí compiló bien. no, el problema es que no. Es un trapezoide. No sé si no haya compilado entonces. Listo, ahí compiló. Ahí creo que falta el punto etc. O toca colocar, sí, creo que toca colocarlo. No, Porque no está corriendo. dar. En principio ya cogió el código.
Y compilando. Como G++. Es que ¿sabe qué es el problema? O sea, yo estoy compilando pero yo estoy en otro lado. Que ahora ya no sé cómo volverme. Rayos. La otra sería desde acá. Ahí es con CD y 2 puntos. CD y 2 puntos. Creo que sí. Esto creo que ya lo tengo. Listo. Listo. Ahora copie el código de la anterior, de la tarea, y lo pega y pues lo duplicamos y cambiamos los valores para cada uno y ya. Te toca imprimirlo a archivo antequista. Ok. Bueno, hagamos la gráfica. Hagamos la gráfica. Entonces, si no estoy mal, la gráfica es compararlo con estos valores, ¿cierto? Y cambiándole a N. Sí, pero pues nos tocaría uno por uno, ¿no? Sí, pues ahí el primero ya lo tenemos, la primera columna, que sería la de la tarea. Pero no, porque esos valores son la propia integral y tocas comparar el error. Y sí, pero la tarea era el error, ¿no? Sí, pero ese código no es la tarea, ¿o sí? Es el que subió el profesor ahorita. Ah, sí, Sí, no, no, yo digo pero que ya estaba el código, que solamente creo que la gráfica es de N contra Contra el error. valor. Ujú. Pero pues toca poner el error primero, que nos imprima el error. Pero ahí ya están los errores porque ahí dice a la menos 17, menos 16. Esos creo que son errores. Pues mira a ver cómo está el código. Si el código sí está sacando errores o solo está sacando la propia integral. Ok. Porque mire, ahí no está sacando el error en las propias funciones. Y en el main, la función main, no está tampoco sacando el error. Mire, está sacando solo las funciones de trapezo irregular, 2 veces, y la trapezo y Richardson. Entonces solo está sacando la integral. Toca copiarle el código del error de la tarea, ponerlo ahí para sacarlo. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, puro movámoslo porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos como 6 minutos tal vez. Entonces, si que metas el código de la tarea, copia lo que hizo como error y lo pega 2 veces. Y pues en una lo reemplazamos con la regular y la otra la reemplazamos con la Richardson. Ok. El código de la tarea. Ujú. ¿Y ustedes tienen ese código? Es que a mí me quedó mal. Ah. Me empezó a hacer muy tarde, entonces. Pues yo sí lo tengo ahí, si quiere entonces comparto. Ok, listo. Bueno, vale, vale. ¿Cómo dejo de compartir ahora? Ahí están viendo. Sí. Listo, entonces, ese es el código del profesor, ¿cierto?
Sí. Ujú. Sí, ahí está. Bueno, entonces lo voy a adaptar aquí. Bueno, ahí mejor. No olviden, chicos, que estamos graficando es el error, ¿no? No el valor de la integral, sino el error Sí, relativo con el exacto. Estamos emplazando con el error que sacamos ayer en la tarea. Exacto. Entonces, ahí estamos. Sería así, ¿cierto? Sí, pero ahora porque hay 3 y out, debería haber solo 2, ¿no? De hecho, hay 4. Eh, sí, bueno. Pues a ver, quite los primeros 2, deje los últimos 2. Bueno, quite el primero y en el segundo deja solo la n. O puede ponerlo abajo también. O sea, tenemos que imprimir n, el error de regular, el error de Richardson. ¿Lo hacemos entonces en un bucle o lo hacemos uno por uno? Uno por Porque uno porque no nos da el tiempo por el bucle. O pues si quiere hacerlo ahí, pero toca volar. no, sí, mejor uno por uno porque igual no sigue una relación ahí. Pero entonces no Porque ahí le he importa, botado un error en ese m.py. no sé por qué, o sea, no me reconoce la constante, Dice que el resto sí. pero Pero compila bueno, bien. Ahí no, sí, ahí la que necesitamos es la última, ¿sí? las últimas 2. Aunque ahí el error nos da igual, ¿no? Sí. Ah, pues sí, pero como aquí ya tengo lo de la tarea, ese sirve, ¿sí? Yo creo Eso que lo sí. graficarlo aquí. Como quitar lo de el texto, quitar el texto y poner los números horizontal, para así solamente sea copiar y pegar. Ah, bueno, sí, está bien. Pero pues, no, pues háganlo ahí rápido porque nos demoramos de una vez 2, la vuelta. Pero Listo. esperen que no puse lo de la precisión. Ay, fue madre. Ya le coloco rápido. Ah, bueno, igual el primero era 1, entonces no hay problema. Vale. Listo. Otra vez. ¿No? Con 2, ¿cierto? Sí. Ujú. Listo. Copiar y pegar. Me parece curioso que cuando hay 5 tenga... Ah, no, es menos error. No, sí va bajando, sí va bajando, sí va bien. El profesor abrió una mini tarea, sí, toca subir eso. ¿Hasta qué horas hay plazo? No sé, pero ya casi lo hacemos. Sí, vale. Ya está dando mejor que... Sí, va aumentando en cuestión de cerros a la izquierda. Listo. Entonces ahí el primer error Sí, es el normal, digamos. Y sí, el otro es de otro Richardson. punto R, sí. Y barra R, sí. Tendrías que, en donde lees Arriba. el Red Data, actualizarlo, ¿no? Para Ah, que sí, lea las 3 columnas. Sí, también. sí, sí. Ya abrí la mini tarea. Listo. En el título, solamente tienen que entregar la figura, entonces por favor en el título de pronto o en un subtítulo pongan los apellidos de ustedes.
La idea es que aquí ustedes están utilizando una de las habilidades más importantes de un programador, que es copiar y pegar y adaptar, ¿cierto? Sí. Esto es del trapecio normal, trapecio. Mm, Profe, yo quería preguntarle algo. Adelante. Profe, pues vimos cómo exportar datos, pero sigamos, yo tengo unos datos, por ejemplo, en Excel, y yo quiero trabajar con ellos en un código, ¿cómo se puede hacer ahí? Yo creo que lo más sencillo es exportarlos como un CSV, por ejemplo, y ahí sí se podrá leer más fácil. O incluso exportarlo simplemente como un archivo, pero separado por espacios, y eso ya es mucho más sencillo de procesar y de leer. Entonces, con ifstream, en vez de offstream, con ifstream, tú vas leyendo número a número. Uno utiliza ifstream, así como cuando tú imprimes con cout y después utilizamos fout para tener como la misma interfaz. También Ujú. existe una interfaz para leer archivos así, en donde, digamos, tú vas leyendo dato a dato, entonces tú lo vas guardando. Eso era lo que quería mostrarles, pero como estoy atendiéndolos a todos, no alcancé a colocarlo, pero lo podemos ver en la siguiente clase. Ok, profe. Pero entonces, Listo, le digamos, faltan los apellidos. lo mejor es ahí es que sean números, a ver, ¿cómo te digo yo? Que sean pues números y ojalá pues separados por espacios. Si tienes comas, entonces tienes que empezar a tener en cuenta eso cuando lo leas. Tienes que leer un número y tienes que leer un string, para la coma. Luego un número y luego el string. Así. Tú te adaptas como al archivo que vas a leer. Pero sí se puede. Muy fácil. Ah, bueno. Ok. Muy bien, buena pregunta. Entonces, Santiago Acero. ujú. Una pregunta, ustedes, digamos, con los breakout rooms, ¿sí han conocido, si han trabajado con gente diferente o casi siempre han salido los mismos? Con diferente, creo. Pues igual es que no somos muchos, entonces, Ujú. Sí. O digamos sea, cuántos somos hoy. En Como este momento, 14. hoy son solamente 9. Hoy solo somos, uy, pero la clase empezó con 14. Hace horas sí. Cuando uno dice que los va a poner a trabajar, la gente Sí. suele salirse, pero pues digamos que como les decía, solamente una persona comparte y los demás sugieren, entonces no es necesario salirse así uno está en celular, pero bueno, cada quien decide, ¿no? Porque eso es un cero en la mini tarea, lastimosamente. Ujú. Ahí ya están, ¿todos están de Listo. acuerdo? Ahí está bien, ¿cierto? Sí. Sí. Y listo. A Lo vale. entregar eso. Listo, ya entregué. Ok, sí, bien. Listo, gracias. Cambié, cambié la hora de entrega para que sean las 8 porque los otros dos grupos están un poquito demorados haciendo ahí, sacando los datos. Entonces, si quieren, pueden descansar en este momento, obviamente. Ok, profe. Listo, profe. Nos vemos a las 8. Listo. Profe, creo que estás muteado. Muchas gracias, tengo que volver a decir todo. Entonces, que les decía que estaba abierto para envíos tardíos, pero pues por cada minuto se les bajaba una décima, pero creo que ya todos enviaron, entonces pues bien, no hay que hacer nada más. Que lo que tuvieron que haber obtenido, lo que se esperaba obtener era que si esta era la gráfica del trapecio normal, pues más o menos esta era la gráfica, más o menos esta era la gráfica que les tenía que dar con Richardson, que lo que quería decir es que para un n fijo, se obtenía, por ejemplo, un error más grande con el trapecio normal, más pequeño con el trapecio con Richardson. Eso es en escala log-log, porque son leyes de potencias. Si no tenemos escala log-log, es muy difícil observar este tipo de comportamientos. Claramente. Profe, qué pena interrumpirte. Porque como solo lo enviaba uno, los que no enviamos, también le hemos entregado en el Teams. No, a usted le sale cero cuando yo le retorne ahorita eso, pero realmente yo tengo en cuenta los nombres cuando lo pongo en las notas. Entonces realmente lo que deben comparar es cuando les envíe las notas en Ah, esas ok, ok. tablas, en las tablas gigantescas que les estoy enviando de notas. Es la primera vez que tengo tantas notas en programación. Ah, Pero pues listo. nada, eso Ah, toca listo, ponerse listo. a trabajar. Sí, señor. Entonces ahí tú la comparas, ahí estar pendiente de eso. Yo por eso les mando constantemente las notas para que ustedes estén verificando que no se haya pasado nada, ¿listo?
Entonces esto fue lo que ustedes debieron haber obtenido. Entonces evidentemente con Richardson las cosas mejoran mucho y yo observé que hubo por ahí un grupito que alcanzó a ver aquí algo raro, ¿cierto? ¿Alguien vio o no se fijaron en eso? Sí, a nosotros en un dato alcanzó a subir. El último ya subí. El último alcanzó a subir. Ustedes debieron haber obtenido que por acá más o menos estaban en 10 a la menos 16 de error relativo 1.0 menos 16. Que recuerden que esta es la precisión máxima relativa que tenemos con los floats, con los DAOs, perdón. Entonces miren que ustedes lograron rápidamente llegar con trapecio a la precisión máxima que pueden obtener relativa con los floats y después empezó a dominar el error computacional. Ahí empezó, si ustedes siguieran aumentando este n, ustedes van a ver que esta curva va a ir creciendo, digamos, cada vez más. ¿Listo? Entonces, ese fenómeno que les había comentado al principio de la clase sí existe y ahí lo alcanzan a ver. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que... Ok. Entonces ahora pues vamos a ver otra regla de cuadratura, otra regla de integración que se llama la regla de Simpson, cuya única diferencia con el trapezoide es que inicialmente con el trapezoide nosotros estábamos haciendo ¿una qué? Una interpolación lineal entre nuestros dos puntos y ahora con la de Simpson se va a hacer una interpolación cuadrática. ¿Listo? Una parábola es lo que se va a hacer. Eso quiere decir, por ejemplo, que la regla del trapecio es exacta cuando estamos integrando líneas rectas, mientras que la regla de Simpson es exacta cuando estamos integrando parábolas. Cuando uno hace la integración para una parábola uno necesita 3 puntos. Entonces observen que antes con el trapecio necesitábamos solamente 2. Entonces tenían el inicial y el final y con eso sacaban su trapecio. Pero ahora ustedes necesitan 3 puntos. ¿Listo? Necesitan 3 puntos para aproximar su parábola. Y pues entonces obviamente la forma de escribir Simpson pues va a ser un poquito diferente. Va a ser un poquito más complicada, pero no demasiado más complicada. En general, estas reglas, y voy a ir un poquito más hacia adelante, estas reglas son reglas que buscan, escogiendo puntos inteligentemente distribuidos en nuestros intervalos, tratar de ver qué peso le pongo a esos puntos de tal manera que se aproxime cada vez mejor mi integral. Eso es lo que estamos haciendo realmente y por eso luego van a venir un montón de reglas que se llaman las reglas de Newton Cotes, que tienen muchas formas de escribir estas integrales en donde los errores van a ir cambiando. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de más del Simpson en particular, pero quiero contarles pues que en general eso que hemos visto es muy básico, pero existen unas reglas mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, la regla del trapecio, uno la puede estimar localmente pues como un medio de h por f0 más f1, eso es lo que hemos visto entre un intervalo fijo, que tiene un error h al cuadrado local, pero cuando yo hago esto en un intervalo mucho más grande, lo parto en muchos intervalos, pues se van sumando y entonces el error disminuye de h al cuadrado. Pero mire que, por ejemplo, de Simpson hay dos formas de escribirlo. Una que se llama la regla de Simpson de un tercio. Entonces lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean mejor. Miren que la regla de Simpson de un tercio pues tiene unos pesos específicos, si los pueden ver. Entonces todos tienen un tercio, pero aquí este man pues tiene un peso de 1, 4 y 1. Y si ustedes, a eso tiene que cumplir ciertas condiciones también, ese tipo de pesos de normalización. Y pues tiene este orden de error, que es H5 localmente cuando hago solo un intervalo, pero sería H a la 4 globalmente cuando hago en intervalos. Pero yo tengo otra regla de Simpson de 3 octavos y esa tiene otros pesos diferentes. Miren, esa tiene otros pesos diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el 3 octavos y tenemos ¿cuántos puntos ahora internamente? Tenemos 4 puntos internos. Esta es la que estamos estudiando en este momento, la de 3 puntos internos, pero aquí tenemos 4 puntos internos. Y pues yo puedo ir haciendo cada vez más particiones. Entonces aparece la regla de Bowles, que tiene otros pesos completamente diferentes, en donde tenemos completamente, pues unos pesos diferentes. Tenemos 5 puntos en total por cada intervalo que estemos discretizando, pero miren que el error viene mucho más pequeño. Entonces uno va ganando, ¿cierto? Uno va como ganando, a medida que mete más puntos, pues va ganando, pero pues también computacionalmente tiene que hacer más trabajo, ¿sí? Eso es lo que uno tiene. Y hay otras formas de escribir estas reglas, digamos, esto todo tiene un estudio y dependiendo de la función que uno esté integrando, pues realmente van a aparecer diferentes formulaciones con diferentes pesos, diferentes formas de hacerlos. Y en general hay una que es muy poderosa,
muy poderosa que se llama la cuadratura de Gauss. La cuadratura de Gauss, de nuevo, lo que dice es, asumamos que ustedes tienen que calcular una integral en un intervalo. Vamos a suponer que el intervalo está normalizado entre -1 y 1, y esta es la primera tarea en las cuadraturas de Gauss, que es coger el intervalo AB y reescalarlo al intervalo -1 y 1. Se hace a través de una transformación de la variable, ¿cierto? Así como ustedes de pronto están haciendo o hicieron a veces en integral. Entonces, lo que se tiene es, vamos a normalizarlos el intervalo -1, 1, cualquier integral que me den. La voy a escribir como una sumatoria de la función evaluada en unos puntos y unos pesos, ¿sí? Estos pesos. Y estos pesos, entonces lo que se va a hacer es tratar de calcular estos pesos de una forma más inteligente. Lo que se hace es como descomponer esta función en términos de unos polinomios básicos, Chebyshev o hay otros Hermite, polinomios, digamos que yo puedo descomponer, como descompongo vectores en vectores base, puedo descomponer las funciones en funciones base, y entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno, listo, si yo los compongo en esos vectores, en esas funciones base, y calculo esta integral, yo puedo calcular el error, digamos, global de esta aproximación, y entonces yo puedo minimizar después, derivar, ¿sí? Para tratar de hacer que ese error sea el más pequeño posible, y con eso, y eso fue obviamente Gauss el que se inventó esa vaina, con eso yo puedo calcular cuáles serían los pesos que minimizarían ese error. Y entonces lo que hace la cuadratura de Gauss es escoger, o sea, tiene dos libertades, cuadra estos puntos y cuadra también los XY. Entonces no es como que yo le digo, oiga, quiero que integre con esta partición fija ni nada. No, yo no puedo hacer eso con la cuadratura de Gauss. Gauss me dice, si usted quiere que yo le deje la mejor aproximación posible para un tipo digamos, de partición en un intervalo dado, usted tiene que coger el -1, y perdón, me equivoqué, de figurita. Entonces vamos a coger como límites, otra vez. Vamos a coger el -1, tiene que pararse obligatoriamente en -1 menos raíz cuadrada de 1/3, tiene que pararse obligatoriamente en más raíz cuadrada de 1/3 y en 1. Es decir, nosotros ya no podemos escoger los puntos en el eje X fijo, eso nos lo determina el algoritmo de la cuadratura de Gauss, que al yo poder, digamos, jugar con la posición de esos puntos, puedo hacer que el error sea menor, ¿cierto? Esa es como, digamos, la super idea que tuvo ahí Gauss. Se cuadran los pesos. Entonces, por ejemplo, para esta integral acá, esto es una foto tomada aquí de Wikipedia. Se está integrando este polinomio 7 por x al cubo menos 8x al cuadrado, etc. Esa integral entre -1 y 1 es 2/3. Entonces, cuando uno hace la regla de Gauss entre -1 y 1, perdón, la regla del trapezoide entre -1 y 1 directamente, la integral le da -10. Pero si yo utilizo la cuadratura de Gauss evaluando la función solamente en menos raíz cuadrada de 1/3 y más raíz cuadrada de 1/3, me da 2/3. Me da exacta, solo con 2 puntos. Entonces la idea de las cuadraturas de Gauss es que disminuyen tremendamente la cantidad de puntos que yo necesito y aumentan tremendamente la precisión. ¿Sí? Entonces, pero obviamente uno tiene que coger la función, reescalarlo, calcular los puntos, dependiendo de qué tipo de polinomio está utilizando. Entonces, es mucho más complicado de implementar, no demasiado, pero es mucho más complicado que lo que hemos hecho. Entonces, cuando estamos en esos casos, es preferible que ustedes utilicen librerías numéricas, ya cuando tienen funciones muy mal comportadas, o sea, funciones, por ejemplo, que varían así un poquito y luego llegan y hacen un montón de oscilaciones. Entonces uno esperaría que aquí la separación en esta zona, el H sea un poquito más grande, pero el H acá tiene que ser muy chiquito para yo tener mejor resolución, ¿cierto? Entonces para este tipo de cosas, funciones que son muy difíciles de calcular como estas, digamos funciones que son también en pasos, o sea, hay muchos casos de funciones, digamos, atípicas que uno no puede utilizar, pues es mejor utilizar librerías científicas. Hay una librería científica famosa en C++, en C, realmente esto es de C, si uno va y lee la interfaz, es muy poderosa, pero pues la interfaz hace que sea un poco difícil de utilizar. Se llama la GSL, la GNU Scientific Library, y esa librería nos permite tener un montón de cosas, funciones especiales, álgebra lineal, estadísticas sí, para calcular, digamos, cuantiles y todo ese tipo de cosas, estadísticas básicas, cuadraturas, que son las integrales, eh, hacer simulaciones, haciendo interpolación, aproximaciones de Chebyshev, transformadas, bueno, hay un montón de cosas transformadas de Fourier, raíces de polinomios, bla, 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 bla. Todo eso se puede hacer.
O la otra, pues, es también utilizar Python, ¿cierto? Entonces, simplemente con Python, con SciPy. Entonces, yo ya puedo, pues, utilizar también ahí las rutinas de Python SciPy integral para poder hacer integrales mucho más precisas en situaciones en donde realmente necesito precisión utilizando cuadraturas de Gauss y cosas de ese estilo, algoritmos más avanzados. Esa es como, digamos, la última recomendación que yo les daría ya en casos reales. Recuerden que aquí estamos haciendo una introducción y utilizamos los ejemplos para practicar programación, pero pues ustedes no están haciendo una librería de integración que va a superar lo que ya existe y que es mucho más poderoso como las cuadraturas de Gauss. Bueno, entonces volvamos a nuestro Simpson. Y entonces lo que hace la regla de Simpson, como les decía, es mejorar un poquito la aproximación utilizando una parábola. Y cuando uno hace eso necesitamos 3 puntos internos. Eso es una de las cosas importantes. Necesitamos 3 puntos internos. Y esos 3 puntos internos nos van a permitir aproximar nuestra parábola. Normalmente se pueden tomar uniformemente espaciados. Si ven, tomamos en la parte izquierda, parte central, parte derecha. Pero recuerden que la cuadratura de Gauss lo que trata de hacer es precisamente no ponerlos así, sino escoger esos puntos de una manera que nuestros errores sean lo más pequeños posibles. Aquí se van a hacer así de esta manera. Y resulta que el error es de orden de h a la 5, el error local. Entonces el error global, que es cuando yo hago esto n veces en un intervalo, pues va a ser un grado menos. Entonces sería h a la 4, porque b menos a es proporcional como esa partición. Entonces el orden de h a la 4 es mucho mejor. Entonces imagínense ustedes que si yo tengo trapecio, que era de orden de h al cuadrado, ya utilizo Simpson, que es h a la 4, pues mucho mejor. Y si utilizo Simpson mezclado con Richardson, va a ser muchísimo mejor. Que de hecho esa va a ser la tarea que les va a quedar a ustedes implementar Simpson con Richardson, teniendo en cuenta el orden del algoritmo, que sería alfa igual a 4, para que lo implementen. Entonces, cuando uno hace esta sumatoria de Simpson en todos los intervalos, hago las particiones y no sé qué, llegamos a esta expresión, ¿sí? Si yo calculo la integral entre a y b de una función dada, esa integral la voy a calcular de esta manera utilizando Simpson. Tengo que hacer una partición y miren que aquí hay una cosa importante. Esto implica, este n medios, implica que cuando yo utilice Simpson, el n tiene que ser par, pues para que esto tenga sentido. El n total, el número de intervalos que voy a utilizar tiene que ser par. ¿Sí? Entonces es una restricción. Uno lo que puede hacer es que si cuando llaman a la función de Simpson me lo mandaron con un número impar, simplemente le sumo 1 y ya lo volví par. No hay problema sumarle un intervalo más, pues va a aumentar un poquitico la precisión. Quitarle un intervalo pues va a ser malo, porque le disminuimos. Entonces pues podemos hacer eso, para no rechazar que cada vez que sea impar no voy a hacer nada, podemos simplemente volverlo par, ¿sí? Y listo. Entonces vamos a mirar la implementación de Simpson ya en nuestros códigos. Vamos a poner esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta formulita, vamos a alinearla acá para que se vea. Vamos a ir a nuestro código, a cerrar esto y vamos a ir a nuestro Simpson. Entonces Simpson está aquí implementado, ustedes ya lo tienen, se llama Simpson, el archivo. A ver, sí, se llama simpson.cpp. Y este archivo de Simpson, pues vamos a mirar la función, vamos a ir directamente a nuestra función. Aquí está la función de Simpson. Miren que aquí yo estoy asumiendo que el n que me envían es par, ¿cierto? Yo debería de pronto decir, bueno, if, ¿cómo miro si un número es par o impar? Con el operador módulo, ¿cierto? Entonces, if n módulo 2 es diferente de 0, esto quiere decir que es un número impar, entonces lo que vamos a hacer es n igual a n más 1. Y ya lo volvimos par, y con eso nos funciona con cualquier n. No tenemos problema. Entonces hacemos la suma. Miren que la primera parte, a ver si lo pongo acá, listo. La primera parte es, miren que aquí en la integral me está diciendo sume f de 0, que es esto, y sume f al final, en xn. Eso es lo que estoy haciendo en esta primera parte, que es, esto es f de 0, esto es función evaluada en a, y esto es f de xn, la función evaluada en b. Entonces estoy inicializando mi suma inmediatamente con estos dos términos. ¿Listo? Ahora voy a hacer dos sumatorias.
Este es el resultado, ya, el resultado es mi integral, entonces ya lo inicialicé con estos dos términos. Ahora voy a hacer dos sumas. La primera suma va a ser suma desde igual a 1 hasta n medios menos 1, que sería esta de acá. Entonces esta suma que yo tengo acá es esta. Y pues simplemente la escribo. Voy escribiendo suma igual a 0, empiezo a sumar x igual a a más 2h, porque aquí me dice que x tiene que ser igual a 2 veces j, entonces es exactamente lo que estoy escribiendo en esta zona, miren este índice. Le voy sumando la función evaluada en ese punto, y al final, al resultado le sumo 2 veces esta suma, porque este 2 ¿de dónde salió? Este 2 salió, opa, se me fue. Este 2 que está aquí salió de acá. ¿Listo? Entonces al resultado le sumé 2 veces esta suma. ¿Cuál me falta? Me falta la de acá, esta otra. Pero le quito aquí. Me falta esta. Y entonces de nuevo, voy a volver a reinicializar mi suma en 0 para no utilizar la suma que tenía antes, ¿cierto? El valor que hice aquí al principio. Los límites, ¿cuáles son? Desde i igual 1 hasta n medios. Ahí están, límites desde i igual 1 o j igual 1 hasta n medios. O sea, esto es una traducción literal de la fórmula. Miren que el índice es 2i menos 1. 2i menos 1. ¿Sí? Ahí está. Van a salir muchas flechas. 2i menos 1, 2i menos 1. Ahí está. Vamos sumándole la función evaluada ahí. Y luego al resultado le sumamos. Luego a nuestro resultado le sumamos 4 veces esa suma. Pues ese 4, pues es este mismo 4, ¿cierto? Es ese mismo 4. Entonces ya tenemos todo este término. Y al final cogemos todo este resultado y lo multiplicamos por h tercios. Al resultado lo multiplicamos por h tercios y eso es lo que devolvemos. Entonces mire que fue una traducción pues casi directa de lo que está en la fórmula. Tenemos que hacer dos sumatorias por aparte porque los índices eran diferentes, los límites eran diferentes, entonces las hicimos por aparte, las sumamos con sus pesos correspondientes y listo. Eso es Simpson. No es que sea muy difícil, hay que simplemente descomponer un problema grande en problemas más pequeños y con eso lo podemos resolver más fácilmente. Entonces miremoslo a ver cómo nos da a nosotros. Entonces vamos a venir acá, voy a compilar g++ Simpson.cpp. Voy a checar esto un tricito. Listo. Vamos a ejecutarlo, lo vamos a poner con 10 valores. Entonces observen una cosa acá. Aumentarlo un poquito. Miren que volvamos a repasar. Este regular integral era la integral de trapecio con 20, ¿no? Esto no me está haciendo caso, déjenme ver un momento el código. Bad Simpson, creo que no lo he actualizado. Ah, miren que no estoy utilizando el n, ¿no? Ah, bueno, el n está fijado en 20, sí, en Simpson yo no lo estoy variando. En este código que yo les pasé, observen que el n está fijo, yo no lo estoy leyendo. Miren que no estoy leyendo nada de la línea de comandos, entonces el n está fijo, entonces estamos hablando solamente con 20, listo, entonces habría que adaptarlo después. Entonces observen que... Vamos a volverlo a correr. Con 20 intervalos, nos está dando la de trapecio 1.97 no sé qué. Richardson nos está dando 1.9999 mucho mejor. Y observen que Simpson, sin utilizar Richardson ni nada, nos está dando bastante bien. Nos está dando bastante cerca del valor exacto que es 2.0. ¿Ok? Entonces, ahora la idea sería como adaptar este código para que pueda leer el n desde la línea de comandos, porque independiente de lo que yo le ponga, siempre me va a salir que está calculando solo con 20. ¿Cierto? Entonces, ¿quién quiere ganarse un bono de... Levante la mano, ¿quién quiere ganarse un bono de participación para hacer esa adaptación? Que nos la muestre cómo la hace aquí, compartiendo pantalla. Voy a mirar si alguien levantó la mano. Si no, lo escojo al azar. Entonces, vamos a ver así, así, así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a escribir un número aleatorio acá. Random. Vamos a ir acá, vamos a poner en Google. A ver si me sirve. Random between. Vamos a contar desde 0, obviamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Random
between 0 and 7. Vamos a ver si él nos lo bota acá. Alguna vez me funcionó. Bueno, no me funcionó acá. Pero nos manda una página en donde le puedo poner el 0. Ah, sí. One random number between 0 and 7. Entonces le vamos a dar start, tal vez. Y stop. Listo, el 3. 0, 1, 2 y 3. Gabriel León. Hola, profe. Hola. Hoy la suerte está conmigo. Sí, ¿cierto? A mí me pasa lo mismo. Yo lo único que me gano, nunca me gano una lotería ni nada, sino solamente pasar de primero o exponer de primero. Y esas vainas. Entonces, lo único Entonces, que me gano son los resfriados. eso también. Pero bueno, para eso sirve también el tapabocas, ¿no? La gente está Sí, sí, ahorita sí. como que el tapabocas solamente era para el COVID y eso es falso. El tapabocas nos protege también de otras enfermedades de transmisión, digamos, airborne. Entonces, usarlo, por ejemplo, en Transmilenio y cosas así sigue siendo muy útil. Y por lo menos en el caso de mis niños, nosotros seguimos utilizando el tapabocas porque en el colegio se enfermaban muchísimo de gripas y ya la cosa ha bajado bastante. Entonces, ahí está, digamos, una forma de mitigar, pero pues a uno siempre al final se le va a pegar algo. Entonces, puedes compartir, por favor, tu pantalla, nos muestras cómo harías para modificar el código que está de Simpson en este momento en el repositorio, para que pueda leer desde la línea de comandos el número de intervalos, por favor. Sí, señor. Ya te comparto. Voy Acá, a cerrar aquí. listo. Número acá, Simpson. Entonces, ¿es este sí, profe? Sí. Sí. Entonces, a ver. Espero que el pánico escénico no me juegue mal. Bueno, entonces tenemos esto acá, pero pues bueno. Yo. ¿Qué cosas? ¿Qué más? ¿Cómo están, chicos? A ver, Muy bien. pues, no sé, voy a reciclar código. Tú puedes, Entonces, una cosita, David, ahí en ese IMAX, en esa ventana que se abre abajo, ¿tú puedes bajar hasta el final de esa ventanita? Gabriel o Déjame ver. David, Ay, perdóname. acá. Gabriel. Ah, ¿Quieres? para que se vea más grande. No, no, no. O, En ah, esa ok. segunda ventana es que es para quitarte. No, no, no. Allí en tu IMAX. Métete a tu IMAX, Ah, ok, mi Max. cualquiera de las Acá. dos, y esa Bueno, el de ventana Simpson. fea que sale, esa ventana Ah, auxiliar ¿esta que de sale ahí, abajo? esa de abajo. Bájala, bájala, bájala. No, no, no. No quiero decir que la bajes como que Ah, la ok, vuelvas sí, chiquita, no. sino que Bueno, bajes hacia el final opciones. de esa ventana. Que baje hasta el final de la ventana. Ah, ok. Agrándalo un poquito que quiero ver qué más dice. Es para ver si podemos eliminar eso. Sube un poquito, sube un poquito. Ah, no, no dice nada. No, listo. Sí, toca bajarla para quitarle eso después. ¿Sí, a ti no te sale, profe? No, porque yo la desactivé, pero tal vez es por la configuración. Ah, ok. Bueno, copiar esto aquí. Y y ahora me tocaría donde dice. Acá lee el N, ¿verdad, profe? Ajá. Chen- Y ese 40 sería como 2 por n. Eso simplemente es para mostrarles que ahí bajaba el error. dos por N. Y aquí otra vez. N, ¿sí? N, uy. N. eh, y bueno, aquí en el. Aunque creo que sí podría. Sí, Ahí en pero me ese mensaje hay que tocaría cambiarlo. Hay que acá cambiarlo, N. sí. Entonces, Lo N que, es lo que igual. puedes hacer es ahí, ven, pon el cursor donde está el 20. Acá, en donde el que acabo de borrar. Sí. Borra el 20. Borra el 20. Abre y cierra dobles comillas. Listo. Y ahí en la mitad de esas comillas, Ahí puedo poner espacio. el N. Ah, No, todavía ok. no. Ah, ok. Pero Uy, sí, eso es lo perdón, que vamos David. a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Chuchu. En esa mitad, menor, menor, símbolo de menor, menor, No. el n, ¿Eh? menor, menor. Uy. No, menor, menor. Entonces Sí, sí, sí. estás concatenando ahora sí. Y puedes hacer lo mismo en Ah, todos ok. los, Y o sea, tipo que salga como el texto, pero también algo que no sea texto, sino que. sea número. Entonces podemos concatenar así diferentes cosas. Haz lo Ah, mismo con el 40, con el 20, etcétera. esa no me la sabía, profe. ¿No?
Ahí están los códigos de Gracias. ejemplo, pero por eso también es útil hacerlo acá. Sí, o sea, porque pues claro, ya aquí lo que iba a hacer era este y pues luego hacer como otro en el que saliera el n, pero pues claro, ya era más Ujú. complicarse más. Y así estamos haciendo algo muy importante en programación, que es eliminar esas constantes mágicas, hacer que nuestro programa sea paramétrico, que nuestro programa pueda cambiar con parámetros y así uno también puede verificar que sea más correcto. Listo. Y hay una sugerencia que te hicieron en el chat. Léela, por favor. Sí, señor. ¿Cómo es que, profe, cómo es que le dices pair coding? ¿Cómo es que Pair se, coding, sí, pair el pair ok. coding es como dos personas así o varias personas programando, pero una persona compartiendo y Ok. eso en principio también ayuda a que haya menos errores. Cuando hay varios Ah, ojos, listo. Eso. mejor. Gracias, Nicolás. Ahorita estábamos trabajando juntos y pues ahí me apoyan. Sí, y ahora Exacto. toca eso. Listo. Exacto. Ahora, una cosa que entonces aquí como el n es entero, entonces aquí le dejamos el i, ¿verdad? Si fuera como no, si no fueran con n enteros, tocaría con el float, ¿sí, profe? Sí. Ajá. Ok. Gracias, Listo. Nicolás. Sí, se me había olvidado Una cosa que uno a veces debe pensar es que ustedes, yo no sé si como usuarios son así, pero el usuario tiende a querer dañar los programas. Entonces, el usuario quiere ponerle -1 o no le pone argumentos o cosas así. Entonces uno ya cuando está haciendo aplicaciones que uno mismo va a usar, porque uno también es un usuario, uno cambia de modo de programador a usuario. Entonces uno debe pensar, bueno, ¿qué pasa si no me escriben argumentos? Yo debería verificar el argc. ¿Qué pasa si me ponen valores negativos de n? No debería aceptarlos. Cosas así. No lo vamos a hacer acá, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. La validación de la entrada es muy importante. El no hacer validación de la entrada ya en códigos grandes, importantes, es una de las razones por las que hay tantos bugs en el código en general. Bueno, listo. Vamos a compilar a ver si eso funciona. Guarda. espera, profe, porque creo que acá no está el cambio que le hiciste, ¿no? Ah, bueno, también, sí, listo, muy bien. Entonces será if, y verdad, el if es con paréntesis, sí. Bueno, if, Ah, no, sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, n, 2, a ver, era, Estamos buscando así. si es impar, entonces si el módulo, el residuo es diferente de 0, abres y Ah, ok. cierras corchetes. Ahora sí abro y cierro. If, tan, 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 tan. N igual a n n- más 1. Ah, sí, ok, verdad, que lo cambiaba, ¿no? Que si era. Se lo sumía, se le Sí. sumábamos 1 para volverlo par. Y otra cosa, como este n no está pasando por referencia ni nada de esas cosas, entonces no lo estamos modificando, entonces pues bien. Ah, pero aquí nos va a botar un error. A mí sí me compiló. Sí, porque. No. No Creo que debería no compilar, alcanzaste creo que no alcanzaste a compilar, profe. porque yo creo que eso no debería compilar porque ese n parece const, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a ver. No, a ver. Guarda, Guarda ahí. compilar. Sí. Sí. Entonces podemos hacer dos cosas. Ve por favor ahí y le escribes, creemos un parámetro, una variable local que se llame n, una n mayúscula. Entonces int n, Entonces, int n. que va a ser igual a n minúscula. Simplemente le estamos copiando el valor, punto y coma. Y entonces ahí tendrías que actualizar esa n minúscula de ahí para abajo en todo lado. En vez de n minúscula ponerle n mayúscula. Hay una forma en que eso se puede hacer ahí en Emacs, pero no, hazlo manualmente, a veces uno se demora más haciendo. No, te tocan más sitios, mira, Ah, vale, sí, sí, ya, sí, sí, sí. Ok. en los límites de los for, Ver. y creo que ya no más. Bien, tin, tin, tin. Sí, no, señor. ¿Listo? Compila. ¿Sabes? Bien. Pero bueno, Y ahora que sí compile no ejecútalo. significa que esté bien. Sí, muy bien. Ahora ejecútalo. Punto out y ¿Y ponle 10. qué? ¿Un 10? Entonces miren que con 10 intervalos nos está dando la integral regular 1.8864, eso es trapecio, ¿no?
y con Richardson 1.99, o sea, sí da mejor, pero con Simpson ya nos está dando muy, muy cerca del valor exacto. Ahora ponle 50, a ver. ¿Pero hay alguna forma como de hacerle zoom? Es que a veces me pasa que cuando comparto en los grupos se ve como chiquito. Sí, Y no sé ahí si ahorita también se está viendo chiquito. se ve más o menos chiquito, sí. Entonces en View, arriba en el menú de la terminal, ahí le dice Zoom Ah, ok. In. O ¿Y sea, en el control, IMAX también? Es que yo le intenté por esta lupita, pero no, en Emacs es control X más, es más difícil. Entonces, control control X más, X más. Uy. al tiempo, control Ah, ok. X, Ah, vale, vale. eso. Ok, Listo, listo. Perdón, compañeros, ya se ve más grande. listo. Entonces, puntuación apuntado 50. Entonces, mira que, miren todos que Simpson da mucho mejor. Y pues imagínense si cogemos a Simpson y lo mezclamos con Richardson, que esa va a ser la tarea que tienen que hacer ustedes. Ponle ahora sí. Entonces, lo que estamos buscando, pues sigue mejorando. Lo que estamos buscando es cada vez utilizar menos puntos. Entonces, como nos está dando también con Simpson, pero sabemos que si lo mezclamos con Richardson va a dar aún mejor, eso en el fondo lo que está diciendo es, si usted coge un algoritmo como Simpson, lo mezcla con Richardson, van a tener que usar menos puntos para obtener una precisión dada, a comparación de utilizar solamente trapecio, trapecio, no sé qué. ¿Sí? Entonces ahí va a aparecer un problemita aplicado y en ese problemita aplicado van a tener que aplicar Simpson con Richardson para que les dé muy bien. Y eso es lo que vamos a tener que resolver. Entonces ahora comparte tu Simpson, por favor, para que todo el mundo lo tenga. O sea, déjanos ver el Simpson en tu código para que la gente Ah, anote en sí, sus sí, sí. propios códigos y quede ahí como la grabación. El código otra vez. Mírenlo bien, por Entonces, favor. lo voy a poner pantalla. Uepa. Puedes hacer un truco, mira, haz control X3, Se me cayó el micrófono. Control X3. control X3, otra vez, al Uy, tiempo, control sí, sí. X3. Control X3. Creo que, no, no, mentiras. Control X, lo suelta y luego lo sueltas y luego el número 3. Ah, ok, Eso. ahí. Y entonces en la derecha, en la ventana de la derecha, baja hacia la implementación de Simpson. Ok, ya, vale. Entonces, ¿dónde está? Acá. Más abajito, que queda ahí como central. Entonces ahí la gente ya puede ver el main en la izquierda y Simpson a la derecha. Esto es para que ustedes o le tomen foto o lo que sea, porque esto es lo que van a tener que utilizar cuando se les deje la tarea. Sí, si alguno necesita que lo mueva más para la izquierda, más para la derecha, me avisan. Si no se alcanza a ver. Listo, muchísimas gracias, Gabriel. Sí. ¿Todos listos? Uy, perdón. Ya. Bueno, preguntas, dudas. Profe, en una implementación real es muy importante hacer el control con el error, o sea, ver cuál es el error, ¿cierto? Porque, sigamos, yo Epa. estoy haciendo alguna aplicación y, y le comienzo a mandar datos. Yo que sé, quiero que sea lo más preciso. En algún momento va a comenzar a dominar el error computacional y me podrían salir errores. Entonces, supongo que en situaciones reales hay que sí o sí ponerle un control de error, ¿sí? Como que siempre sea el error menor al que yo tengo, al que yo quiero. Digamos que sí, o sea, pero el error tiene que ser realista por una parte. Y lo segundo es, tienes que saber si puedes calcular el error o cómo calcularlo. Digamos que tú no sabes, hay varias cosas, ¿no? Digamos que tú no sabes cuánto tiene que dar la integral. Supongamos eso. Tú no sabes cuánto tiene que dar. Entonces, ¿cómo calculas el error? Pero digamos, si tú sabes cuánto debería dar la integral, claro, tú podrías decir, intégreme hasta que me dé este error. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en algunas integrales que utilizan la partición o el tamaño adaptativo. Entonces ellas tratan es de mantener como el mismo error, adaptándose a si la función oscila mucho, pues yo tengo que hacer un h más pequeño y si oscila menos, pues el h más grande. Pero si tú no puedes calcular el error y tienes un problema como el que tenemos acá y no sabes cuánto es el teórico, por ejemplo, tú vas comparando simplemente entre valores sucesivos. Entonces tú lo haces para h,
para h sobre 2, para h sobre 4, para h sobre 8, o bueno, si quieres ir más rápido, h sobre 10, h sobre 100, y tú vas comparando. Tú lo que esperas es que me voy a compartir pantalla para tratar de hacer como un diagrama, digamos, de eso. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces digamos que tú tienes en el eje vertical el error, en el eje horizontal podría ser como el h, pero entonces recuerda que estamos calculando como el error. Vamos a poner aquí los títulos. Error relativo, siempre. Y aquí vamos a poner en n. Entonces uno espera que entre mayor n, digamos en las gráficas originales que hemos venido haciendo, entre mayor n, pues esto vaya disminuyendo hasta que llega un momento en que se chispotea y empieza a ser como así, ¿cierto? Eso es lo que uno espera. Matemáticamente a la izquierda domina el error matemático, el computacional es muy pequeño, pero luego se va acumulando y empieza a dominar ese. Y el matemático se vuelve chiquitico, chiquitico, pero pues este sigue aumentando, entonces domina en esa zona. Ahora, esto es lo que nosotros veíamos cuando estábamos haciendo porque comparábamos absolutamente, pero como ahora lo que estamos haciendo es comparar con el anterior, yo comparo cuál es la distancia, cuál es la diferencia mía con el anterior, entonces, ¿qué esperaría yo? Como, digamos que yo obtengo, como ustedes veían ahorita, para un n dado tengo 1.999, y el siguiente me da 1.99999, y el siguiente me da, esto es completamente ideal lo que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia relativa entre ellos dos es como cada vez más chiquita, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer dos gráficas. Yo puedo hacer una gráfica que sea como cuánto me da la integral. Entonces, yo lo que podría ver es que la integral arranca en un valor y se va como estabilizando, que eso es lo que yo espero, se va como estabilizando, al final empiece como a oscilar. Entonces, si yo veo esta convergencia, yo podría decir que cuando yo tenga más o menos esta estabilización, pues ya más o menos llegué al n óptimo, sin saber cuál es ese valor límite y asumiendo que ese límite exista. O la otra, aquí yo estoy graficando realmente la integral en esta curva, la otra es graficar el error. Entonces miren, si suponemos que este era el valor exacto que nos tenía que dar, miren que el error cada vez es más chiquitico, ¿cierto? Digamos que yo empiezo con un error grande, relativo entre lo que tengo ahorita y lo que sigue después. Miren que la diferencia entre un valor dado y su valor siguiente cada vez es más pequeña. La diferencia es un valor dado y un valor siguiente cada vez más pequeña. Entonces yo podría pintar más bien ese error relativo, pero no con un teórico que no conozco, sino entre yo y mi valor anterior, o mi valor siguiente y yo. Entonces eso me debería dar también una cosa que vaya creciendo más o menos así, hasta que empiece a hacer esto. ¿Listo? Entonces, de nuevo, es una manera en la que tú, sin conocer el valor teórico, podrías estimar cuál es ese n óptimo si tú necesitas llegar realmente a la precisión absoluta. Entonces, ahí tú ya podrías decir, cuando la diferencia relativa entre coger h y coger h medios sea menor que 10 a la menos 4, voy a parar. Y no necesitas saber cuál es el valor exacto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sería como comparar, ver si yo tengo un valor y el siguiente ver cuáles, en este caso decimales, siguen siendo constantes, no están cambiando. Exactamente. ¿Qué tan cercanos están? Entonces ya hubo convergencia, entonces ya no tienes que seguir cambiando. Y entonces, bueno, por si acaso, ustedes si quieren utilizar la GNU GSL en algún momento, yo sí les advierto que la interfaz está basada en C, entonces puede ser un golpe fuerte para una persona que esté acostumbrada a las interfaces de C++ de alto nivel o de Python. ¿Listo? Puede ser, pero pues si uno la necesita, uno se adapta. Aquí está el manual. Todo esto es lo que puede hacer. Esto es muy útil de las funciones matemáticas especiales, aunque nuestro estándar de C++ tiene ya incluidas en el estándar C++ 17 y desde ese momento muchas funciones especiales también, entonces vamos a ponerlas acá. SPP reference. Bueno, estas son todas las funciones matemáticas, pero no sé si aquí aparezcan las funciones especiales. Mathematical Special Functions.
Y entonces miren que tenemos un montón de polinomios desde C++17, polinomios esos especiales y todas las funciones especiales que aparecen. Y pues como están incluidas aquí de una vez en el estándar, pues es mejor utilizarlas que utilizar una librería externa para que haga lo mismo. Pero lo que yo quiero mostrarles es lo de las cuadraturas. ¿Dónde están? Se hace Monte Carlo Integration, Numerical Integration, está acá. Entonces uno va hasta, esto le explica lo que se está calculando, es una integral que tiene ciertos pesos realmente. Hay varias rutinas, entonces a uno le dice, mire, vamos a utilizar QuadPack, y QuadPack es como un estándar de este tipo de cosas, en donde se basan estos nombres. Entonces, si usted tiene Q, quiere decir que es una rutina de cuadratura. N es que no es adaptativa, A que sí es adaptativo, el G que es un integrando generalizado, el W pues son los pesos, y entonces el S es si existen o no singularidades, uno puede integrar cosas con singularidades, entonces uno le puede decir a estos algoritmos que tengan en cuenta eso. No sé, estos P's que son, pues dices Points of Special Difficulty can be supplied, pero ni idea. Toca leer el manual en más detenimiento. Si uno quiere hacer es una integral de Fourier realmente, o no una integral normal, si es oscilatoria o no, si quiere calcular el valor principal de Cauchy, sobre todo para esas que son esas funciones no convergentes, pero que sí está definido la de Cauchy. Entonces miren que aparecen un montón de rutinas. QNG, esta no es adaptativa por el N. QAG, que sí es adaptativa por el N, son las más generales. Tienen esas interfaces, miren, usted le tiene que mandar una función, pero del tipo GSL function, que es la función, el A, el B, el valor absoluto del error, el valor relativo del error, el límite máximo de iteraciones que puede hacer, bueno, aquí yo no me acuerdo qué es eso. Tiene que haber creado una cosa antes que se llama el workspace para la integración, donde se crean los arreglos y demás que necesitan estas rutinas. Dónde guardar el resultado, esto los va a sobreescribir, esto es pasar por referencia, aunque utilizan punteros, y dónde guardar el valor del error absoluto. Pues como son cosas tan avanzadas, ¿sí? Realmente pues hay que tener una interfaz mucho más avanzada que lo que estamos acostumbrados. Miren que también se pueden utilizar integrales impropias. Esa integral impropia se convierte en una integral, por ejemplo, se puede hacer unas transformaciones, pero miren que aquí en el valor de 0 va a tener singularidades, pero esto se tiene en cuenta dentro de los algoritmos. Al final aquí uno tiene un montón de información de todo lo que se puede hacer en esto, y lo mejor en estos casos siempre es, y por eso es que yo les paso a ustedes como códigos a que modifiquen, lo mejor siempre es coger un ejemplo y adaptarlo, ¿sí? Adaptarlo a la necesidad que uno tiene. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo cómo debo declarar una función con unos parámetros, con un X, esta es la función que se va a integrar. Entonces uno empieza a jugar, entonces uno dice, no, yo lo que quiero hacer es la función seno de no sé qué, entonces simplemente cambio acá y ya la puedo integrar con el mismo código que está en este sitio. Entonces este código al final yo lo compilo, lo corro y me va a botar esta información, el resultado exacto, bueno, porque aquí existe, ¿no? No necesariamente se tiene que imprimir. Pero me va a botar cuánto me dio mi integral y cuánto fue el error que me dio mi integral. Entonces miren que son cosas que tiene toda la información que uno necesita y solo utilizó 8 intervalos, pues uno no sabe de esto. Esto lo controla la misma librería. Y si ustedes quieren ver más bien por Python, ustedes desde Python pueden llamar códigos de C, C++. Y en SciPy existe también, SciPy es como una librería científica en Python, pero vamos a ver el manual. Bueno, miremos el Gradient Start, a ver si aparecen aquí. A ver, un tutorial, el User Guide. Entonces miren que SciPy también tiene muchas cosas por hacer, entonces tenemos Special Functions, Integration, no sé qué cosas. Y aquí está la integración. Entonces si vamos a SciPy Integrate, nos dice que tiene también Quad, miren que se llaman muy parecidos, ¿cierto? El General Purpose Integration, Double Quad es para doble dimensión, triple, 3 dimensiones, las cuadraturas con la cuadratura de Gauss. También están unas funciones trapezoides implementadas, Simpson implementadas, con eso ustedes pueden comparar lo que han hecho. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, esta integral, yo lo que hago es importar la función que necesito, en este caso integrate, desde Python, y después yo simplemente le digo que integre. Ahí también existen las funciones lambda, entonces aquí se está definiendo una función lambda directamente. Le estoy diciendo voy a definir una función lambda que tiene solo un argumento. Ese argumento va a ser pues ese argumento de x. Va a utilizarlo para que usted me devuelva en esta función lambda
la función debe ser de orden 2.5, una función especial, y es a la que yo quiero integrar, entre 0 y 4.5. Entonces esto le bota a uno básicamente el resultado. Pero pues uno tiene que ir a mirar siempre el manual para ver qué cosas se pueden controlar. Entonces si yo voy al manual, el manual también me dice, mira, hay un montón de cosas que usted me puede mandar y yo le pongo un valor por defecto a muchas de ellas. Usted obligatoriamente me tiene que mandar la función, el límite inferior, el límite superior. Si esta función recibe argumentos, me los tiene que mandar acá en una tupla. Yo por defecto voy a decir que no recibe argumentos, por eso le ponen el igual. Esto también se puede hacer en C++, yo no sé si los enseñé porque me parece que es mejor ser explícito, sino tener argumentos como implícitos. Ustedes pueden pedirle o no full output, es que le bote a ustedes en la pantalla pues cuántas iteraciones hizo, cuánto es el error, demás. Por defecto el valor del error que yo estoy buscando es este, pero si ustedes quieren una integral que tenga menos error de esto, pues entonces simplemente cambian este variable. El relativo también se pone en este valor, también la pueden cambiar. El límite igual a 50 es cuántas iteraciones máxima voy a permitir. Entonces, si ustedes ven que hay una integral muy fregada, muy difícil de hacer, pues pueden aumentar este límite pues, para que itere mucho más y no se quede solo con 50. Ustedes le pueden decir los puntos donde quieren que se evalúen los posibles pesos, ¿sí? Hay muchas opciones. Entonces, ustedes van leyendo acá, ¿qué es A? El lower limit de integración. ¿Qué es B? El upper limit of integration. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Esto es opcional. Si todos los que tengan aquí, ya los iguales, son argumentos opcionales. Por eso en ese ejemplo que ustedes vieron acá, parecía, ay, tan fácil esto, ¿cierto? Solamente tuve que mandarle la función, que en este caso es una función lambda, y los límites. Pero no, se pueden mandar muchas más cosas que dependerán del problema. Y es importante saber qué le puedo enviar. Entonces ustedes van leyendo, van leyendo, van leyendo, y aquí les dice que les da, y aquí también les salen unos ejemplos. Miren, la documentación es bastante larga, ¿sí? Y aquí salen los ejemplos de cómo la pueden utilizar, ¿listo? Entonces, al final, a lo que voy yo, es que ustedes es bueno que se vayan acostumbrando a ir viendo si existen funciones que resuelven sus problemas para llamarlas. Las personas que escriben estas funciones saben mucho sobre la implementación numérica, porque aquí hay muchos secretos por debajo que no hemos hablado. Entonces saben mucho más que nosotros realmente para implementar este tipo de situaciones. Y de hecho, muchos de los proyectos que ustedes van a tener van a ser proyectos basados en instalar librerías para hacer cosas. Los proyectos finales, las propuestas que les voy a hacer, van a ser como, cree una interfaz gráfica sencilla para un método de esos que usted implementó de raíces. Entonces la interfaz gráfica debe leer el X0, debe leer cuántas iteraciones máximas, en no sé qué, y botarme el valor, pero una interfaz gráfica. Que yo quiero graficar ahí también, no sé, la función, bueno, listo, también lo pueden incluir, pero es como simplemente yo, ¿cómo hago para instalar esta librería que me permite hacer interfaces gráficas? ¿Cómo hago yo para instalar esta librería que me permite a mí hacer una visualización de una pelota en la pantalla utilizando OpenGL? ¿Sí? Entonces, esas cosas, esas habilidades son muy importantes porque tenemos que saber utilizar librerías en C++ o en otras cosas que nos permitan como hacer más que simplemente imprimir a la pantalla y digamos que esa habilidad se va a fortalecer a través de los proyectos. Y bueno, yo con esto ya termino. ¿Tienen alguna pregunta más? La pueden hacer. Aquí no ha habido ninguna pregunta. Déjenme ver acá. Con esto terminamos las integrales. De hecho, ya en lo que viene vamos a estar haciendo puras aplicaciones. Lo que nos faltaría de pronto es hablar un poquito de estructuras y clases para crear, digamos, objetos como para modelar un planeta. Sí, pensar un poquito en programación orientada a objetos sin volverse obsesivos. Ahorita estoy tomando un curso de programación extra y que es en Java para web y eso es horrible, o sea, Java es obsesionadísimo con los objetos y entonces el Hello World es un montón de cosas públicas, static, void, main, no sé qué vainas para escribir solamente Hello World y todo es un objeto y demás, bueno, eso está bien, pero entonces es solamente orientado hacia ese paradigma, C++ es multiparadigma. Entonces, una vez es en computación científica, sobre todo, no hay que abusar de programación orientada a objetos demasiado excesiva, como herencia múltiple, polimorfismo, esas cosas hacen ineficientes los códigos en algunos casos. Entonces, uno tiene que tener un balance yo estoy desempeñado en procesar datos, entonces no me voy a poner a hacer cosas demasiado grandes, pero voy a hacer una modelación, por ejemplo, un sistema molecular. De pronto sí es útil ahí pensar en el objeto molécula para que sea más fácil para mí modelarla.
Entonces, todo tiene sus balances, no hay que volverse extremo en ninguna cosa de esto de programación y bueno, en general en la vida también. Y pues entonces vamos a hacer eso, pero el resto vamos a estar haciendo puras aplicaciones. Vienen ahorita aplicaciones, eh, digamos, un poquito de álgebra lineal. Vamos a aprender a utilizar una librería también que es muy poderosa. Vamos a utilizar, vamos a hacer también cosas de números aleatorios, histogramas, integrales aleatorias, simulación aleatoria. Vamos a hacer muestreo aleatorio, entonces, ¿cómo hago yo para generar números aleatorios en una zona, digamos, en la línea recta con una distribución dada, pero también cómo puedo mostrar aleatoriamente, por ejemplo, superficies o volúmenes, ¿sí? Pero son puras aplicaciones de lo que ya hemos visto. For, if, funciones, librería estándar, ya son puras aplicaciones. Y bueno, listo. Entonces, gracias por su atención. 5 minutos antes. Este es el momento de hacer cualquier duda o pregunta. Y si no, pues ya saben cuál es la tarea que les va a quedar. Váyanla pensando. O sea, si no les aparece, no esperen hasta que les aparezca el workshop. Vayan pensando en que yo tengo que implementar Richardson para Simpson. ¿Sí? El workshop aparece el lunes. No quiere decir que igual esos workshops son para hacer en un par de horas, pero no quiere decir que se esperen hasta el lunes para hacerlo. Váyanlo haciendo desde ya, por favor. Bueno, entonces, hasta pronto. Que estén muy bien. Un feliz fin de semana. Por favor, voten por quien quieran o en blanco. Pero voten, por favor. Ejerzan su deber si son mayores de edad, ¿no? No sé si ustedes son mayores de edad, todos. Pero si lo hacen, por favor, voten, inviten a su familia a votar, no coman cuentos de que el voto en blanco se le da al ganador, no coman cuentos de que eso no sirve para nada. Y después con una abstención del 60% estamos quejándonos que porque siempre son los mismos, pero sí, si ese 60% que se abstiene, votar en blanco, hubieran obligado a crear nuevas elecciones y su protesta que no sirve para nada si hubiera servido para algo. Hay que ir a votar, hay que ejercer eso. También aceptando que uno cuando vota no siempre va a ganar, ¿sí? O sea, si yo voto por un candidato y ese candidato no ganó, eso no quiere decir que no sirva la democracia. Es que eso es la democracia. La democracia no es unanimidad, sino mayoría. Entonces, si uno solamente le apuesta a donde va a ganar, realmente no va a lograr nada, ¿sí? Uno siempre apuesta con riesgo, pero participen en eso, por favor, voten. ¿Listo? Voten, por favor. Eso también tiene unos beneficios para ustedes en la matrícula de descuentos, entonces hay estímulos para eso. Y bueno, ahora sí, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, que descansen.